Una de las historias más llamativas dentro de la Biblia es la historia del profeta Isaías. Estamos estudiando en este trimestre acerca de este profeta, pero el tema de hoy está relacionado también con él y está en base a lo que ocurría en el pueblo de Israel en la antigüedad. El pueblo de Israel durante un buen tiempo en los días de Isaías entró en un estado de subversión contra el gobierno de Dios. Y había que descubrir de qué se trata esa subversión. Pues todas las cosas que están escritas en la Biblia han sido dadas especialmente para los que hemos llegado a los fines de los tiempos, nos dice el apóstol Pablo. Por tanto, entonces, siendo así, tenemos nosotros una gran obra que realizar, y es la de educar a nuestro pueblo. La falta de conocimiento en las Santas Escrituras hace que dentro de nuestro pueblo se vean cientos y miles de errores que no deberían de haber. Y a veces los miembros comunes de la Iglesia, que no pertenecen a ningún tipo de directivas, no conocen cómo funcionan las leyes de la Biblia. Y muchas veces piensan que basta con que tengamos buenos sentimientos y buenos deseos, ya somos buenos cristianos, que hay que comportarse simplemente bien de acuerdo con el criterio individual. Pero la Iglesia nunca ha enseñado así. La Biblia no muestra que el pueblo del Señor se haya conducido por su propio individualismo, por su criterio, no basado en las leyes divinas. Este es un detalle sumamente importante. A veces se cree que basta con tener buenos sentimientos en la iglesia y eres un buen cristiano. Y se le llama el más consagradito al más sentimental, en lugar de que se le llame consagrado al que conoce la verdad y busca obedecerla. Hay gran diferencia. El sentimental puede parecer una persona que siempre te saluda con cariño, te da de abrazos, te da besos, te da sonrisitas en la iglesia y tú dices, este es el verdadero cristiano consagradito. Y estar equivocado. Cuando el verdadero cristiano más bien vive de los principios y las leyes que Dios ha establecido y forma su carácter y su personalidad en base a esas enseñanzas, de tal manera que llega a amar a su prójimo como a sí mismo y por sobre todas las cosas a Dios. Cuando la religión se torna emocional, sentimental y sensacional, todos hacen lo que quieren. Ya no hay orden en la iglesia, ya no se mantiene el sistema de organización. Y entonces la organización comienza a funcionar de cabeza y todavía se le sigue llamando sistema organizado solo porque todavía están las autoridades humanas en su medio. Y la distribución jerárquica, cuando de organización ya no tiene nada porque no está basada en las leyes de Dios, sino más bien en el criterio y los sentimientos humanos. Dios nunca ha querido que su pueblo sea conducido por esto, sino por la verdad. Cuando Cristo vino al mundo hace 2000 años, dejó en claro la orden que dijo. San Mateo capítulo 28. Vamos a leer lo que dice allí la Escritura. San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Fíjate cómo Jesús organizó a esos discípulos que dejó para que terminaran lo que él había comenzado. Versículo 19 y 20. Les dijo a los discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjate lo que Jesús ahora estaba enseñando a sus discípulos. Les estaba diciendo, como toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, ahora vayan a predicar eso que yo les enseñé. Vayan a enseñar a guardar las cosas que yo les he mandado. Había un sistema de reglas que Jesús había dejado y que debían de enseñarse a toda la humanidad. Ese sistema de reglas son los mandamientos que Jesús estaba dejando para la iglesia cristiana. Dichos mandamientos
eran los mismos que habían sido establecidos desde el principio para el pueblo de Dios. Así que entonces, la iglesia del Señor no se mueve por sentimientos ni emociones, se mueve sobre bases bien establecidas de la ley y los profetas. Los discípulos, cuando se empezaron a reunir y se formó el concilio de Jerusalén, todos ellos estaban basados en la ley y en los profetas. Las enseñanzas que ellos llevaban estaban basadas en eso. El apóstol Pablo fue claro en el libro de Hechos, capítulo 24, cuando declaró las siguientes palabras. Hechos 24, versículo 14. Pero esto te confieso, decía Pablo, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. De manera que entonces la iglesia se fundó sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. La ley y los profetas eran la base primordial de la iglesia. Esta misma base se dio en el Antiguo Testamento. Solamente que en los días de Isaías, los dirigentes del pueblo habían cambiado las leyes de Dios y habían establecido sus sentimientos en lugar de los preceptos divinos. Para ellos les parecía que lo que ellos sentían que querían hacer, eso debían de ser las leyes. De tal manera que relajaron las leyes de Dios y comenzaron a enseñar que el cristiano o que el creyente debía de seguir a Dios de acuerdo con lo que podía hacer, de acuerdo con sus sentimientos y emociones. Así cada quien seguía a Dios y lo servía a su manera. No había un orden, no había disciplina, no había organización. No obstante, ahí estaba el rey, ahí estaban los súbditos, ahí estaba el pueblo, estaban todos. Aparentemente era una organización muy bien diseñada, cuando todo era al revés. Por eso en los días de Isaías, Dios envió un mensaje claro y directo para su pueblo. Habían dejado por completo las enseñanzas que Dios había establecido a través de su siervo Moisés. Nos dice el libro de Isaías, en el capítulo 29. Isaías, capítulo 29. ¿Cuál era la condición en que se encontraba entonces el pueblo de Dios? Escúchalo bien. Capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Escucha bien lo que está diciendo acá. Fíjate lo que Dios está diciendo. Aquí este pueblo se acerca con su boca y con sus labios me honra. Es decir, de boca hablan bien de mí. Maravilloso. Dicen, Dios es amor, Dios es muy bonito, todo es amor en Dios, Él quiere lo mejor para nosotros, es misericordioso. Con su boca están muy cerca de mí aparentemente. Y sigue diciendo más. Y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué te parece? Fíjate lo que Dios está diciendo. Este pueblo me honra de boca, con sus labios, cantan, vienen, dan sus diezmos. Aparentemente todo es lindo acá, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué significa que tu corazón está lejos de Dios? El texto mismo sigue respondiendo para que no haya ambigüedades, porque hay muchos que no entienden qué cosa significa servir a Dios con el corazón, pero este texto lo declara todo. Dice así: pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Sabes lo que significa eso? Cuando una persona no sirve a Dios sobre la base de los mandamientos de la ley de Dios, está sirviendo solo de boca y de labios. Mas cuando el cristiano, el seguidor de Dios, le sirve obedeciendo sus leyes, ese está sirviendo de corazón a Dios. Aquí es donde vienen los detalles, cuando el hombre le da su propia interpretación a las palabras de Dios. Para el hombre, cuando se dice servir de corazón, piensan que es servir con el sentimiento. Tienes que sentir que desde el interior te sale el deseo,
Tienes que estar emocionado, arrobado, excitado para tener que decir, Señor, yo te sirvo. Ese es el ideal satánico que se ha metido en la iglesia. Desde los tiempos de Isaías hasta los tiempos de Jesús y desde allí hasta nuestros días es el mismo error. Jesús había dicho claramente en sus tiempos, San Marcos capítulo 7, no pierdan Isaías 29 por favor, San Marcos capítulo 7, versículos 6 al 9, citando al mismo profeta Isaías, porque era el mismo error que se estaba dando en tiempos de los dirigentes judíos. Los dirigentes de la época de Isaías habían dejado el temor de Dios y les habían enseñado a temer a Dios a su manera de ellos, es decir, poniendo sus propios mandamientos. Entonces la gente se volvía fanática porque se unía a la creencia tan solo por lo que los sacerdotes y dirigentes decían y no por las leyes de Dios. Así estos no servían a Dios, servían a sus dirigentes. Bueno, uno de los principales puntos que se toca en los profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores, era la rebelión de los dirigentes en el pueblo de Dios, porque ahí es donde comenzaba el foco de la perversión, la iniquidad, la corrupción, el prevaricato. Ahí es donde se daba. Raras veces, por no decir nunca, se ve que en el pueblo haya habido una rebelión levantada por los miembros comunes. Todas las rebeliones siempre se vieron dentro de la dirigencia y se vieron por ir en contra de las leyes establecidas por Dios, por no querer hacer la voluntad de Dios y por engañar sistemáticamente al pueblo, aplicándole reglas y reglamentos que Dios nunca había establecido. Por eso el texto dice, su temor para conmigo fue hecho por mandamientos de hombres. Y en San Marcos capítulo 7 dice el texto bíblico, verso 6. Respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús estaba siendo claro. Lo que estaban enseñando los dirigentes del tiempo de Jesús no eran los mandamientos de Dios. Estaban enseñando los mandamientos inventados por ellos. Cuando los hombres legislan para someter a los demás, para poder hacer leyes en las cuales nadie se levante contra ellos, inventando cada vez más y haciendo crecer más y más los códigos de leyes, Dios les llama hipócritas, porque todo lo que están haciendo lo están haciendo solo para su favor, para su provecho, para su beneficio, para poder arrinconar a los otros mientras ellos salen avante. Ese tipo de pecado tiene un nombre en la Biblia. En la versión antigua me gusta leer esa parte donde con claridad Dios le da el nombre correspondiente al acto. Regresamos a Isaías capítulo 29. Aquí tengo la versión antigua, la que tiene referencias al medio. Aquí la tengo, en esta pequeña Biblia. La versión antigua con referencias al medio, ¿no? ¿Qué dice? Voy a leerlo. Isaías capítulo 29 y volvemos a leer el versículo 13 para que veamos que es el mismo capítulo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Y en el versículo 16 dice, y escúchalo bien, verso 16, vuestra subversión ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Qué le llama el Señor a ese acto? Vuestra subversión. Para Dios son subversivos
aquellos que dejando el mandamiento de Dios siguen los reglamentos hechos por las formas y ceremonias humanas. Los hombres, en un afán de querer que se haga su voluntad, han inventado reglas, han inventado su llamada diplomacia, su llamada ética, su llamado diálogo, sus palabras entrebuscadas, su coquetería en medio de las palabras. Ellos le han puesto todo eso para adornar a su manera las cosas. Y entonces Dios dice, eso es subversión. Son subversivos todos aquellos que declaran que la obediencia a la ley de Dios es legalismo, pero que sin embargo hacen sus manuales con reglamentos a su antojo para someter a los demás y ponerlos a sus pies. Esto ha venido a través de todos los tiempos. En los días de Jesús, los fariseos, los saduceos, los que pertenecían al Sanedrín, habían creado sus tradiciones. San Marcos capítulo 7, verso 9 nos dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Estas tradiciones estaban plasmadas en la famosa Didahe, en la famosa Mishnah, en el famoso libro de las buenas obras. Todo eso era lo que conducía ahora al pueblo de Israel, a los judíos ya en este tiempo. 1200 reglas que se habían establecido para que los pobres seguidores quedaran sometidos como esclavos a sus dirigentes. Es sorprendente encontrar que en la Edad Media la Iglesia Católica Romana también estableció su código, su derecho canónico para someter y esclavizar a las almas, para implantar reglas de sumisión. Quienes hacían estas reglas nunca las cumplían, pero exigían de los que eran seguidores que las cumplieran. Y cuando querían sacaban las reglas para defender su maldad y para hundir la bondad del otro. Y así se dio la Inquisición. Lo mismo ocurre en las iglesias protestantes, donde los dirigentes hacen sus manuales de reglamentos con la finalidad de arrinconar al feligrés y de acuerdo con su conveniencia aplicar juicio sobre el feligrés basado en esos reglamentos desastrosos que no tienen inspiración divina. Por eso es que dentro del pueblo de Dios, la mensajera del Señor había declarado en el libro Testimonios para los Ministros, página 17 de la introducción en Números Romanos, donde enseña que la Iglesia no se ató a un sistema de creencias, ni a un credo o manual, porque quería sacar las enseñanzas de la palabra de Dios y los testimonios. Increíble. Eso lo hemos leído ya en otra ocasión. De tal manera que en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando se quiso hablar de un manual en tiempos de Elena de White, lo negó rotundamente y dijo que jamás debía de existir. Pero subversiva y rebeldemente en 1932 se decide aplicar una reglamentación y se destroza la organización. Esto creó una anomalía, porque han habido reclamos dentro del pueblo del Señor hacia este punto. Al final se aceptó que el manual jamás sería el reglamento para la Iglesia, que el manual simplemente sería un apéndice, un índice para poder buscar los temas e ir a la fuente que estaba en la Biblia y en el espíritu de profecía. No obstante, desde 1932 ha venido evolucionando ese manual y ha venido cambiando. No es el mismo porque se le aumenta, se le disminuye en ciertas porciones, lo que indica que hay peligro, terrible peligro, de que se vaya a cambiar las reglas y las leyes al antojo del capricho de quienes lo hacen. De esto se han quejado muchos. Hay cientos de reclamos, no son míos.
Estoy contando lo que ha venido sucediendo en la historia de nuestro pueblo. Y esa sigue siendo la pelea hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, dos sectores marcados dentro de la iglesia. Unos que declaran que ese manual debe permanecer como regla, mientras que los otros dicen el manual solo debe de ser eso, manual. Es decir, solo un libro de consulta para ver un tema y buscar la fuente, mas no para tomarlo como el reglamento de la iglesia. La Biblia enseña eso precisamente. No vas a encontrar en la Biblia que diga a la ley, al testimonio y al manual. No hay. Porque jamás Dios estuvo de acuerdo con que otro comparte el trono con él. Imposible. Solo Dios gobierna. Él es el único rey que tenemos. No tenemos otro gobernante. No existe, no va a existir. Los representantes que Dios ponía como reyes dentro del gobierno israelita eran simplemente instrumentos en sus manos para que hicieran las veces de la presencia de Dios en la tierra. Nada más. Pero el día que estos se desviaban, como vimos en el caso de Usías, ¿no? Inmediatamente Dios le ponía fin a lo que estos hacían. Porque Dios le llama subversión a aquellos que quieren tomar su lugar legislando, queriendo imponer reglas y leyes que jamás la Biblia aprobó. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y lo que es peor viene cuando estos subversivos acusan de subversión a los que están defendiendo la ley y los profetas. Y son descarados para hacerlo, porque llegan a atacar de frente y dicen, esos que llevan el mensaje de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, dicho sea de paso es el tercer ángel, son subversivos, dicen. Pero es que estos ya prácticamente, como dice Jeremías, tienen la cara de piedra para poder llegar a decir eso sin tener escrúpulos de que serán condenados en el fuego eterno. Pues ellos solos están atando cada vez más y ajustando cada vez más sus sogas que ya no los librará nadie. Es increíble. Eso pasaba con los dirigentes judíos de la época de Jesús. Regresamos al libro de Isaías, capítulo 29. Y seguimos leyendo allí. Muchos que a veces tienen prejuicios contra la verdad o que han caído en el lado del fanatismo, cuando escuchan un tema como este, inmediatamente dicen, ¿ves? Está atacando a la iglesia, cuando jamás esto es un ataque a la iglesia. Esto es una enseñanza para que la iglesia no cometa los mismos errores del pasado. Pero ya el fanatismo exagerado hace que estas personas fácilmente no puedan cambiar. Es como lo que oí en estos días, ¿no? Uno de los dirigentes de la ciudad decía, estamos en un problema serio. La gente ha sido atemorizada y aterrorizada tanto durante esta época de emergencia sanitaria, que ahora decirles la verdad, que pueden salir a trabajar tranquilos, felices, que no pasa nada, que simplemente tengan los cuidados necesarios, ya no se puede, porque la gente tiene tanto terror, ha sido traumatizada, se le ha bloqueado su cerebro, que ahora fácilmente ya no te creen que puedan estar tranquilos en la calle. Piensan que salir a la calle ya es mortal. Y el otro que conversaba con él le decía, es increíble. Lo que pasa es que la sociedad ha sido prácticamente bloqueada. Sus mentes han sido dañadas. Porque ahora no se les puede sacar, más fácil es mentirles que decirles la verdad. Todo aquello que se han creído porque todos los medios hablaban, ya no se les puede sacar de la cabeza. Por más que se les está mostrando la evidencia de que no necesitan ser tan desesperados con la situación. Es increíble. Eso mismo llega a ocurrir en los tiempos de Isaías y dentro de los sistemas religiosos hasta el final del tiempo. Donde estas personas, por más de que tú les muestres la Biblia,
por más de que les enseñes que hay una gran subversión dentro de la iglesia y que se están quitando los mandamientos de Dios y se están aplicando reglamentos humanos, haciendo de lado las palabras de Dios, no puedes convencerlos. Han entrado en un trauma psicológico casi imposible de sanar. Digo casi porque los que tomen la palabra del Señor podrán ser restaurados por Él. Isaías capítulo 29. Sigue diciendo el verso 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es para conmigo más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Versículo 16. Vuestra subversión ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado no entendió? Versículo 19. Cuando la iglesia llegue a entender esto y se den cuenta de que se han apartado de los mandamientos de Dios para seguir tradiciones humanas, entonces la iglesia quedará libertada. La liberación de Cristo se habrá alcanzado en su pueblo. Su muerte en la cruz del Calvario se habrá hecho realidad para ellos. Porque ahora andarán en libertad guardando los mandamientos de Dios. Es increíble cómo los que quieren guardar los mandamientos de Dios, los que quieren seguir la Biblia al pie de la letra, hoy son llamados los subversivos y los rebeldes. ¡Qué ignorancia ha entrado en el pueblo de Dios tan incurable! ¿No había bálsamo en Galaad para hacer algo por el pueblo de Dios? ¿A qué extremo hemos llegado? ¿Será posible que el pueblo de Dios sea conducido y regido por los sentimientos humanos, por un grupo de personas que simplemente dicen tener un cargo y que hay que someterse a lo que ellos dicen? Esto no tiene sentido. Entonces, ¿para qué están las doctrinas? Entonces, ¿para qué están los estudios bíblicos antes de que te bautices? ¿Para qué te enseñaron? La Biblia dice que tienes que obedecer lo que dice en ella. ¿Para qué te dijeron que solo la Biblia es nuestra guía? Porque si existe una iglesia que tenga una guía distinta a la Biblia, entonces ya no es iglesia cristiana, ya no es de Dios, ya no es del Dios de la Biblia. No tiene sentido. Es absurdo. ¿Cómo podemos llegar a la conclusión de que podemos estar en una iglesia, cumplir con parte de las leyes de Dios de la Biblia, pero con la otra parte de las leyes hechas por los seres humanos a su antojo? ¿De dónde se ha sacado eso? Cuando nosotros venimos al registro bíblico, la iglesia cristiana que comenzó con los apóstoles, todos ellos se reunieron para hacer cumplir las leyes de Dios. Solo se basaban en lo que decía la Biblia. El apóstol Pablo nos dice claramente en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Fíjate lo que dice acá, y ahorita voy a regresar a Isaías. Pero esto, hermanos, dice Pablo, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué te parece? A no pensar más de lo que está escrito. La iglesia no podía imponer más reglas de las que estaban escritas en la Biblia. La Biblia es la base. Sin Biblia no existe iglesia. Así de sencillo. Sin Biblia no existe iglesia. La Biblia viene desde la antigüedad en forma oral y luego en forma escrita.
y viene formándose el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es la palabra de Dios. Para que lo entiendas, esta Biblia viene formándose libro por los escritos de los profetas. Así que no puedes decir jamás, pero antes no existía este libro y sin embargo ya existía la iglesia desde el principio del mundo, en forma oral. Así estaba la Biblia. A través de las enseñanzas de padres a hijos, tengo que estar hablando a veces con puntitos, palitos y letritas para que no se procure sacar ventaja de lo que se está diciendo y se procure buscar un pequeño espacio en el cual se puede introducir la subversión para querer decir: pero la Biblia ¿acaso existía desde el Antiguo Testamento? Todavía no había porque recién se la estaba escribiendo. Es que estaba en forma oral. Y cada una de las historias que la van formando lo hacen sobre la base de eso que oralmente se pasó de padres a hijos en conocimientos de leyes. Así que querer sacar más de eso que acabo de decir ya es querer simplemente buscar más hilo donde no hay madeja. Estoy siendo claro. De manera que entonces la palabra del Señor siempre ha sido la guía del pueblo de Dios. Y Dios nunca ha querido que aparte de su palabra los hombres establezcan leyes. Dios lo prohibió desde el principio. Declaró tajantemente que nunca se podría aumentar ni disminuir de lo que él había dicho. El profeta Isaías nos vuelve a recordar esas palabras. Isaías capítulo 8, versículo 20. Fíjate lo que dice allí. Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Así de sencillo. A la ley, los 10 mandamientos, al testimonio, los escritos de los profetas. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10 lo dice así. Entonces Dios siempre ha querido que su pueblo se conduzca solo por las santas escrituras. Cuando en la Edad Media la Iglesia Católica quiso establecer a la fuerza las ideas del magisterio por encima incluso de la misma Biblia, Dios envió a los reformadores y Lutero fue claro: la Biblia y solo la Biblia, nada más. Así de sencillo. En la Edad Media el reclamo fue precisamente por eso, porque el papado quería establecer normas que no necesariamente partían de las enseñanzas bíblicas y quería hacer creer que porque eran el magisterio, que porque eran los dirigentes de la iglesia, ellos tenían el Espíritu Santo y por esa razón, por el Espíritu, implantaban las nuevas reglas, reglas que chocaban con los mandamientos de Dios. Jamás, nunca el Espíritu Santo va a chocar con lo que él mismo ha dictado en la Biblia. Nunca. Tú no vas a encontrar en la Biblia ningún tipo de contradicción. Jesús en el Sermón del Monte estableció la misma ley que había dado en la antigüedad, ahora Jesucristo la estaba clarificando para que se entendiera lo que él enseñaba. Todo lo que tenía que ver con leyes civiles, Jesucristo dijo, eso era para la nación judía. Pero las leyes que tenían que ver con los 10 preceptos, las leyes del amor, permanecen para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús era claro en sus enseñanzas. Nunca se atrevió a contradecir lo que él mismo había enseñado desde Moisés. En el libro de San Juan, capítulo 5, Jesús dijo lo siguiente, como para que no podamos tener ningún tipo de dudas sobre lo que enseñaba. San Juan, capítulo 5, versículo 46, les dijo a los judíos: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Fíjate lo que dijo Jesús. De mí escribió Moisés.
Así que entonces ustedes tienen que creer en Moisés para creer en mí, pero como no creen ni en él, tampoco creen en mí. Esto mismo se podía aplicar a la iglesia de la Edad Media y se puede aplicar hoy a las iglesias y ni el pueblo de Dios se libra. Porque muchos tratan de desviar la credibilidad hacia este libro para poder llevar la credibilidad y la confianza hacia ellos como seres humanos. Se han atribuido demasiado poder desmedido. Creyendo ser los dirigentes del pueblo de Dios, quieren dictar las leyes, quieren imponer un nuevo régimen a su estilo y a su antojo. Algo que jamás Dios lo va a aceptar. Y cuando alguien predica así, lo señalan, lo atacan, buscan cualquier cosa. Y todavía este tipo de gente se atreve a decir a los mensajeros de Dios como Isaías, Jeremías, etc., se atreven a decirles a ellos: ¿por qué no eres más santo? Cuando ellos de santidad ni siquiera saben por dónde empieza la palabra. Esto es increíble. Recuerdo que a un hermano que predicaba el mensaje le decían: sí, pero tú todavía tienes errores, todavía eres imperfecto. Así que por esa razón no puedes llevar el evangelio. Y este hermano les dice: bueno, ya yo soy imperfecto, entonces no voy a llevar el evangelio. ¿Y ustedes, cuál de ustedes es perfecto para que lo pueda llevar? Es que nosotros no somos los juzgados acá. Hipócritas. Estos querían liberarse a sí mismos. Pregúntales a esos que se creen santos como los fariseos y que atacan a los que llevan la proclamación del evangelio. Pregúntales si son santos y se van a poner colorados como tomates. Esto es increíble. Así ha sido en todos los tiempos. En el tiempo de la Edad Media, el papado acusaba a los protestantes de estar endiablados. La gente fanáticamente creía lo que decían estos líderes porque creían que ellos eran santos en la tierra, cual Dios en la tierra, al igual que los fariseos y los saduceos. Lo mismo se ve en el protestantismo, para que no digas: oye, ¿qué estás hablando sobre tal iglesia romana? ¿No? Se ve, es el mundo religioso. Cáptalo. No es bueno cerrar los ojos a la realidad. Y esta gente mandaba prender a aquellos que llevaban el evangelio y los hacía quemar en las hogueras, haciéndolos pasar como archiherejes cuando la herejía estaba en ellos. Porque no hay más hereje que el que deja la palabra del Señor para poder inventar sus propias reglas, tradiciones, formas y ceremonias. ¿Qué más hereje que ese? No necesitas ir a la esquina para conocer al hereje. Es increíble. Esta es la situación que se va presentando cada vez más. Y por eso Jesús dijo: hipócritas, habéis dejado los mandamientos de Dios para seguir vuestras tradiciones, vuestros inventos humanos. Y el profeta Isaías era más claro cuando decía: vuestra subversión. Dios, el mismo Jesús, hablaba por Isaías declarando en ese libro que ese acto era subversivo. Por eso todos los que ahora no apoyan el mensaje del tercer ángel son llamados subversivos en el pueblo de Dios. Ya sea dirigente o laico. Puede sonar duro lo que menciono, pero no son mis palabras, son las de Dios. Así que no me odies a mí, no me mires feo, no inventes. No digas: no le hagan caso, está fuera de la organización, él no es adventista, que lo reconozca. No digas, tu hipocresía sale a relucir. Rápido se te nota. Porque si te preguntaran a ti si tú estás predicando el tercer ángel, te quedarías mudo. Si te dijeran a ti: ¿qué estás haciendo por la obra del Señor? ¿Cuántas almas has ganado siquiera en este año? No dirías nada. No tendrías salida. Recuerdo que había un hermano que le decía a otro: ¿qué haces predicando esas profecías? Eso no se predica, la gente va a ir por miedo a Dios.
Y yo me acerqué y le dije, hermanito, tú que dices que no hay que predicar eso, ¿cuántas almas has ganado en este año? Y se me quedó mirando. Y le dije, contéstame, ¿a cuántos has predicado? ¿Qué estás haciendo tú por la obra del Señor? ¿Quieres callarlo al otro cuando tú no has hecho nada? Es increíble cómo hay gente que solamente busca la subversión. Atacar a los que llevan el mensaje final para esta hora, el tercer ángel, cuando ellos no hacen nada y en el cielo sus nombres no existen, pero ellos juran que se van a ir al cielo. Y todavía son los que andan diciendo, cuando estemos en el cielo, yo no sé por qué dicen cuando estemos, nadie les ha asegurado que van a ir para allá, así digan ellos, es que tengo fe. Esa fe es falsa, porque la fe solo viene por el oír de la palabra de Dios. Puede chocar lo que estoy diciendo, pero no puedo dejar de decirlo porque es verdad. No me odies por eso, hermano. Al contrario, debes amar a los que te dicen así la verdad. Debes de matar por eso tus sentimientos. He ahí el problema con la anarquía, de querer hacer tu religión en base a sentimientos y no principios. Porque cuando tú sigues los principios te vuelves sabio, te muestran el escrito e inmediatamente tus emociones, que son irónicas, llenas de cólera y de ira y de burla, todito se va. Matas tu yo. ¿Para qué reniegas? ¿Para qué te encolerizas? Mejor sigue lo que dice el escrito está. Y el escrito está dice que es subversión el dejar la ley de Dios para seguir los mandamientos hechos por hombres. Qué interesante. Mire, el mensaje de Isaías es ese. Era bastante fuerte. Y los fanáticos de su tiempo odiaron a Isaías por eso. Y fíjense hasta qué punto aún a los que escuchaban a Isaías los odiaban también. ¿Sí? Los acusaban de ser seguidores tontos de Isaías, repetidores de ellos, cuando ellos eran repetidores de sus líderes más bien, porque ellos no tenían ningún conocimiento, no buscaban el estudio por sí mismos, solo repetían lo que el líder decía, es que te tienes que someter a los líderes, es que te tienes que someter a la organización. No, pero ¿dónde está tu criterio? ¿Dónde está lo que tú estudias? Pero estos querían tomar la sartén por el mango, porque muchas veces a los creyentes les decían, a ver, allá a un lado Isaías, a ver, tú explica, tú de ti dinos, a ver qué cosa es. Y cuando tú les decías a ellos, haz de lado tus líderes, de ti explícanos, no te decían nada. Esa habilidad de estos personajes. ¿Cuántas veces hemos visto ese tipo de aprovechamientos? Querer disuadir a los que están oyendo el Evangelio. En una ocasión escuché a una persona que mientras caminaba, la oí, no se dio cuenta de que yo pasaba por allí, y de pronto le estaba diciendo al otro, pero ¿por qué tú tienes que ser seguidor del fulano? ¿Por qué no estudias por ti mismo? En lugar de que lo estés escuchando. Tú deberías de buscar, a ver, te voy a hacer preguntas para ver si tú puedes responder, porque tú solo dices lo que el otro dice. Y me acerqué yo y le dije, a ver, yo también te voy a preguntar, porque tú solo dices lo que él te va a decir. Porque ahora cuando tú le hagas caso a él, ya estás haciéndole caso a él, ya estás siguiéndolo a él ahora. Y el otro me dice, es que no le puedes dar la vuelta al asunto. No, lo que pasa es que yo lo estoy poniendo en su lugar. Quien le dio la vuelta fuiste tú. No te aproveches, le dije yo. ¿Por qué te aprovechas de la persona que conoce menos? ¿Por qué te aprovechas del incauto? No seas astuto, porque cuando tú vienes con tu egotismo de querer desprestigiar al otro para que te escuchen a ti, lo único que estás haciendo es lo que Lucifer hizo en el cielo. ¿Que te has olvidado o tampoco has leído eso? Es increíble. La habilidad psicológica, un espíritu diabólico de psicología se ha metido en las iglesias. La apostasía se respira en el aire. Se trabaja las mentes con astucia. Se los aleja de los mandamientos de Dios y se les explica la lógica y el sentimiento humano.
Ya no se busca la unidad por la verdad, sino la unidad por el sentimiento. ¿Cuántas veces se acercan psicológicamente a ti y te dicen, hermanito, hazlo por la unidad? Sí, pero aquel está predicando la verdad y me está diciendo, claro, tiene la verdad, nadie dice que no, pero por amor a la unidad, no importa lo que él diga, no importa si te vas al infierno, pero por amor a la unidad. Esto es increíble, esto es sorprendente. Y cuando tú les respondes a ese tipo de personas y les dices, sí, pero la Biblia enseña que si nos vamos a unir tiene que ser solo en la verdad, inmediatamente te dicen, ves, no eres humilde. Eres muy altanero, muy orgulloso. Eres terco. Ya son frases conocidas porque son psicológicas, ¿no? Para eso se aprende un año de psicología, para poder llevar esos términos a la mente del otro y someterlo. Eso es diabólico. Y cuando tú los desenmascaras y los sacas a luz como Jesús lo hacía, inmediatamente dicen, no, no lo escuches, es la serpiente, no lo oigas. Astutos, cuando ellos están con la serpiente, porque no quieren oír las palabras de Dios. Y finalmente le ponen fin al discurso y se escapan. ¿Por qué? Porque Satanás no soporta la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que ha venido pasando a través de todos los tiempos hasta el día de hoy. Por eso es que a Jesús le decían, demonio tiene, porque veían que las respuestas de Jesús deshacían sus tejidos de telas de araña negras. Es increíble lo que pasaba. Por eso el Señor les habla tan fuerte a través del profeta Isaías, les dice, vuestra subversión, eso es subversión. No querer aceptar la verdad, cerrar los oídos a los mandamientos de Dios. La palabra del Señor nos advierte contra ese peligro. Cuando los hijos de Dios empiezan a escuchar la verdad como es, la captan de inmediato y se produce el efecto. Libro de Isaías, capítulo 29. Fíjate lo que dice allí. Isaías, capítulo 29. Siempre los que están en subversión se declaran ser a sí mismos los buenos, como lo hacían los saduceos y los fariseos, ¿no? La palabra fariseo que significaba santo y la palabra saduceo que significaba justo. Entonces ellos siempre son los buenos y tú eres el malo. Esa es la habilidad que estos tienen, ¿no? Por lo que a veces son dirigentes, siempre ellos pasan de los buenitos, porque la gente está mal acostumbrada a creer que su dirigente es Dios en la tierra, al estilo papal. Es increíble. Y muchas veces cuando se toca un tema como este, lo primero que hace el dirigente es decir, mira, ¿te das cuenta cómo nos está criticando? Así es fácil de darse cuenta. Así siempre nos critican. Es la habilidad psicológica que manejan. Saben cómo poder envolver al individuo. Han aprendido por años de la maldad. Han bebido de la copa de las profundidades de Satanás. Y ahora saben cómo querer dominar las mentes. Te buscan en tu casa, te quieren encontrar solo. No quieren que haya nadie contigo, por no decir que te pongas un tapabocas. Es increíble lo que se hace. Para que no haya comunicación de unos con otros. Y te dicen, contigo quiero hablar a solas. Y cuando hablan contigo a solas, te envuelven y te dicen, en primer lugar, ¿por qué estás creyendo lo que otro te dice? Tú deberías agarrar, tienes la Biblia y el espíritu de profecía en tu casa. Y cuando te pones tú a leer la Biblia y el espíritu de profecía y descubres que era verdad lo que se te estaba predicando de los 3 ángeles, ahora también te dicen, ¿ves? Lo que pasa es que ya te dejó sembrado. Como ya te sembró, ya estás malogrado. Pero para estos no hay ninguna salida. Porque estos han aprendido de las tinieblas, donde se cierra todas las puertas. Se cierra la llave de la ciencia, donde no dejan entrar ni entran ellos. Es increíble.
Entonces, por eso Dios le llama subversión a su acto irreverente y sacrílego que hacen. Pero los que escuchan la verdad y no se dejan seducir por la psicología de estos personajes, que casi siempre cuando ven predicar la verdad te dicen: deja de predicar eso, hazlo de otra manera. Además, la forma en que lo dices. Está bien, nadie dice que no sea la verdad, pero la forma. O sea, ellos quieren decirte cómo se tienen que hacer las cosas. Y como siempre hay gente que los prefiere a ellos antes que a Jesús, esa misma gente te dirá: no, nosotros también te decimos, es la forma. Porque lo que predicas nadie dice que no, pero la forma. Como que ellos le van a decir al Espíritu Santo de qué forma tiene que venir. Si hubieran visto predicando a Elías, si hubieran visto a Juan el Bautista, los hubieran apedreado al instante. Porque les hubieran dicho: te apedreamos por la forma. No les hubiera interesado si traían la verdad. No les hubiera interesado si el Espíritu Santo estaba hablando por ellos. La forma hubiera sido para ellos. Y luego te vienen a decir: es que, hermano, mira, años estamos en la iglesia. Y si llegamos a permitir que alguien así puede estar predicando, imagínate lo que va a pasar. No puede ser. Tenemos que tener el espíritu de la unidad. Y te citan hasta Elena G. de Huay, a quien tanto odian. Y dice: la hermana de Huay dice la unidad, hermano. Y la forma que tienen ellos de su psicología es tratarte como que estuviesen muy tranquilos, pacíficos y muy éticos y diplomáticos, cuando ya ellos han decidido tu disciplina hace rato. Es increíble. Eso se llama subversión. Vuestra subversión, les dice el Señor. Eso era precisamente lo que hacían en tiempos de Isaías. Isaías capítulo 66, fíjate lo que dice allí la palabra del Señor. ¿A qué punto llegaban contra los fieles del Señor? ¿Y cómo llegaban a utilizar de su psicología para querer dominar las conciencias de esa época y acusar a los fieles y echarlos de la iglesia? Fíjate con lo que dice acá. Isaías capítulo 66, versículo 5. Oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra. A los fieles está hablando. Vuestros hermanos, es decir, los del mismo pueblo, que os aborrecen y os echan fuera, os botan de la iglesia, por causa de mi nombre, por causa de la verdad. Dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Esto es sorprendente. Es increíble cómo hay personas que buscan dominar las conciencias. En una ocasión, mientras estaba predicando, al final se me acercó un líder. Y entonces me dice: hermano, no puedes estar predicando esos mensajes proféticos. No puedes estar atacando a las otras iglesias, declarando que hay idolatría en ellas, que Babilonia conforman las iglesias caídas. No puedes decir así. Estamos atacando iglesias. Hay que hacerlo todo con amor. Hay que hacerlo todo por la unidad. Y entonces le dije yo: para empezar, mi querido hermano, lo primero que tenemos que dejar es la psicología de lado y hablar con el Espíritu Santo. Si tú me vienes a hablar en la forma en que lo estás haciendo, nunca vamos a conciliar. Porque yo voy a hablar con el poder del Espíritu, mas tú me estás hablando con el poder de tu mente. Así que deja tu psicología de lado conmigo y vamos a hablar de la verdad. E inmediatamente me dijo: ya, no vamos a hablar entonces de eso, vamos a hablar con puro escrito. Así es, le dije, mantente cristiano, olvídate de tus sentimientos y emociones
Y vamos a hablar con la palabra de Dios, con demostración del poder del Espíritu Santo, con la verdad. ¿Qué te parece?, le dije. ¿Sabes? Estos grandes que se han preparado para el mal han aprendido a trabajar psicológicamente con las mentes humanas. Y cuando hablan contigo no te hablan con el escrito en la mano, te hablan con sus sentimientos, porque saben que la parte más débil del ser humano es la sentimental. Si tú no eres cristiano, caerás con facilidad. Pero si eres un cristiano cabal, que vive de la palabra de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios, los sentimentalismos nunca te gobernarán. Fíjate en esto. Vamos a leer cómo Satanás quiso hacer caer a Jesús por el sentimiento. Libro de San Mateo, capítulo 16. San Mateo capítulo 16, fíjate lo que dice acá, date cuenta de estas palabras. San Mateo capítulo 16, en esta ocasión Jesús estaba conversando con Pedro. San Mateo capítulo 16, versículo 22, dice la Escritura. Vamos a leer desde el 21, pues ahí está la base. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, porque así estaba escrito, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús estaba profetizando ahora, y estaba declarando el futuro que ya le esperaba inmediato para salvar a la humanidad. Es necesario, dijo Cristo, que yo tenga que ser tomado por los dirigentes, odiado y aborrecido por estos, y crucificado y resucitar al tercer día. Es indispensable, porque voy a libertar a la humanidad, estaba diciendo Jesús. ¿Y qué pasó? Fíjense lo que pasó. Dice el texto bíblico, verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, ven tú solito, la clásica, ¿no? Donde Satanás te quiere tomar al sentimiento. Ven tú solito. Ahora, Satanás tentando a Jesús a través de Pedro, ¿no? Ven solo. Acá vamos a conversar. Ven para acá. La clásica, ¿no? El ponerte la mano en el hombro para humillarte y hacerte sentir menos y doblarte, ¿no? Ven para acá. Vamos a conversar. Vamos a ponerte en tu lugar. Con ciertos actos. En una ocasión, un hombre se acercó a otro, que era líder, viene y le pone la mano al hombro, ¿no? E inmediatamente el otro levanta la otra mano y le pone en el hombro también a él. Y el otro se quedó medio acobardado, bajó rápido la mano y le dijo, no lo vuelvas a hacer. ¿A qué se estaba refiriendo? Bueno, sencillo, porque es un arte psicológico, ¿no? De ponerte la mano encima para hacer que te sientas menos ahora y entonces te humilles frente a lo que el otro te va a decir. Armas psicológicas que no pueden ser empleadas en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios, el corazón se somete a la voluntad de Dios por la inteligencia. A Dios le gusta el servicio inteligente, voluntario, de amor. Cuando el servicio es inteligente, es un servicio de amor, porque sabe por qué lo hace. Ese tipo de acciones debemos de tener cuidado. Porque si en algo tenemos nosotros que someternos a algo es por la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y no por los actos de psicología, de querer simplemente someter al otro. Y entonces Pedro le dijo a Jesús, Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, sé sentimental, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera te acontezca esto. ¿Qué te parece? Lo quiso llevar por el lado del sentimiento a Jesús. Obviamente, Satanás es el único que es atrevido para llegar hasta el punto de decirle a Jesús eso. Cuando Jesús estaba siendo claro, la profecía dice, el escrito está, dice cuál es el futuro que me espera, hacia dónde voy para lograr la salvación de la humanidad. Pero viene el diablo y le dice, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Cómo vas a permitirlo?
Dios no es tan malo para permitirte eso. Es increíble. Es precisamente lo que viene ocurriendo en muchas de nuestras iglesias. Se han levantado infiltrados dentro de nuestra iglesia que le están dirigiendo a la iglesia por un camino equivocado, declarando que las profecías asustan a la gente y enseñando que los sentimientos de ellos valen más. No puedes predicar eso, la persecución se va a venir. Pero si tú eres el perseguidor, ¿de qué hablas de que la persecución se viene? Esto es increíble. Un joven en una ocasión estaba predicando y se le acerca por ahí el líder y le dice: no puedes predicar esos temas, vas a levantar la persecución. Y entonces este joven le dice: pero pastor, se tiene que predicar lo que dice el Evangelio, el mensaje de los 3 ángeles. Desde que conozco la iglesia adventista y desde sus inicios, esta iglesia siempre ha predicado la profecía. Sí, pero no hay que pisarle la cola al dragón, respondió él. Y entonces el hermano le dice: no, pastor, lo que pasa es que tenemos que anunciar esta verdad para esta época, así lo dice el Señor. Y entonces le dice: como sigas predicando eso, vas a ser disciplinado de la iglesia. Oiga, el perseguidor sacó a luz quién era. ¿Cómo te va a venir a decir alguien: no prediques eso porque nos van a perseguir? Si ese es el perseguidor, más bien, el que te lo está diciendo. Porque cuando no le haces caso, de inmediato empieza la persecución contra ti y te amenaza de que irás fuera de la iglesia si sigues con eso. El perseguidor mismo era el que te estaba hablando. No habían sido los otros a quienes él acusaba de ser perseguidores. Él es el perseguidor. Este tipo de gente está infiltrada en el pueblo del Señor. Por eso los que escudriñan la palabra se darán cuenta y seguirán la luz. Los que se han entrenado para el mal, lo único que harán es enfurecerse con la verdad. No sé por qué se enfurecerán contra los que predicamos. No te enfurezcas conmigo, más bien, porque yo solo te estoy contando. ¿Ah? Así de sencillo. Yo solo te estoy contando. ¡Cata! No me mires mal a mí. Yo solo te estoy diciendo lo que dice la profecía que ocurre, lo que ha venido sucediendo, la historia de la verdad. ¿Por qué odias a la persona? ¿Qué cosa tienes? Saca ese mal espíritu, suplica al cielo, ruega, y Jesús te ayudará, como lo ayudó a Pedro. Mira lo que le dijo a Pedro, cómo lo ayudó. Versículo 23, pero Jesús volviéndose le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo salvó Jesús a Pedro, no? Rápido: quítate de acá, Satanás, sal del discípulo, fuera. Tremendo, ¿no? Una reacción rápida de Jesús. Sabía que el psicólogo más grande de toda la tierra estaba delante de él. Pero ¿qué iba a ganar con su psicología Satanás si para Jesús eso es basura? Jesús de inmediato se dio cuenta. Captó al kilómetro, tan lleno estaba del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, que rápido se dio cuenta cómo lo estaban desviando de las leyes, de lo escrito, hacia los sentimientos. Por eso, nunca hagas caso de lo que no está escrito, por más que te lo digan llorando. Es más, escucha, libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Cuidado que el hombre es sentimentalista por excelencia. O sea, si te quieren agarrar por el sentimiento, rápido te van a querer hacer caer. Te van a querer arrinconar por ese lado. Las amenazas van a llegar, pues son sentimentales las amenazas, pues, ¿no? Entonces te van a querer hacer retroceder con eso. Pero si tú no eres un sentimental de esos apasionados, rápido vas a decir: momentito, Señor, a ver, muéstrame el escrito. ¿Dónde está?
Y en ese rato te van a decir, pero qué terco que eres, no quieres aceptar. Momentito, señor, momentito, respete si quiere que lo respeten. Pero yo soy el pastor, entonces demuestre que lo es. Humilladito. Porque es así como se demuestra ser pastor. Respetos guardan respetos. Si tú no respetas creyendo que tienes el cargo, perderás el respeto, porque el cargo nunca te pidió hacer eso. Así que todo tiene su nivel. Y dentro de lo que el otro te pida, muestra, escrito está. ¿Por qué? Porque tú no eres Dios. Tú eres uno más, un hermano más. Solamente que Dios te ha puesto en un cargo de confianza para que des a conocer la verdad. No para que te impongas como tú quieres. Qué bonito, ¿no? El equilibrio que Dios pone. Gálatas capítulo 1, fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo, como para no confundirse. Verso 8, pero si aún nosotros, mira lo que está diciendo Pablo, si aún nosotros los apóstoles, si aún los apóstoles o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea maldito, sea anatema. ¿Qué te parece lo que dice allí el apóstol? Por eso, los genuinos cristianos viven de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para ellos la palabra de Dios es la suprema. Ellos no buscan ningún reglamento aparte. Es increíble cómo hay personas que te dicen, eso no se predica de la Biblia. ¿Por qué? Porque el reglamento de la iglesia dice que no hay que hablar de eso. Como que el reglamento que han hecho los seres humanos valiera más que lo que dice la palabra de Dios. Nunca la palabra de Dios va a estar debajo. Aunque se reúnan todas las iglesias y formen ecumenismo, aunque todos los dirigentes de las diversas iglesias se junten y te traten de decir que no sigas el escrito, sino lo que ellos dicen, porque ellos son consagrados a Dios y porque son miles que han hecho ayuno, pueden ayunar si quieren todo el año, y te vengan a decir, es que hemos llegado a tal conclusión. Sí, pero la Biblia dice, tú diles, así dice Jehová. Aunque los 7.000 millones de habitantes de la tierra dijeran lo opuesto de lo que dice Jehová, tú obedece al así dice Jehová, aunque seas el único en la tierra que lo tenga que hacer. ¿Comprendes eso? De toda la población antediluviana, Dios dijo, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Solo Noé. Así de sencillo. Así te quedaras solo en la tierra, no importa, Jesús estaba así. Sí, sencillo. Eso enseña el cristianismo, a que no te muevas ni a derecha ni a izquierda de lo que diga la palabra. Aunque te digan que eres un fanático rematado que crees demasiado en la Biblia y tú estás solito creyendo así, tú tienes la verdad, los otros no. Así de sencillo. Si toda la iglesia se reúne desde el pastor, la junta y todos los miembros y te dicen que tú estás equivocado, que tú eres el divisionista porque sigues el escrito está al pie de la letra, hazte el sordo, el ciego y el mudo, como Jesús lo hizo. Todo el Sanedrín estaba contra él. Todos lo insultaban. Todos decían que Jesús era un loco. Jesús no lo escuchó a ninguno. No le contestó a ninguno, porque sabía que todos ellos estaban mal. Porque mal está el que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Así te diga 100.000 cosas, solo son sus ideas. Porque sus ideas, aunque tenga 100 personas que la apoyen, no son la verdad, solo son ideas. En cambio, la ley de Dios no, permanece para siempre. Es inmutable, es divina y un Dios no se equivoca y lo ha demostrado ya 6.000 años hasta el día de hoy. ¿Te das cuenta? Que Dios quiera que podamos haber entendido esta verdad, que podamos estar con los ojos
puestos en la realidad. Y te voy a decir algo maravilloso, querido hermano. Este libro santo y sagrado, la palabra de Dios, el más elegido entre 10.000, este libro es tu vida. Este libro es el camino, la verdad y la vida. Este libro te lleva seguro hasta el puerto celestial. Nunca te vas a perder, porque en este libro no hay extremismo, no hay fanatismo, no hay nada de negativo. En este libro está plasmado el pensamiento de un Dios. Así que lo más loco de Dios es más sabio que lo de los hombres. ¿Comprendiste eso? Así lo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 1:21. De manera que podemos estar firmes y seguros en el ancla de la verdad. No caigas en la subversión, querido hermano. Si tú eres presidente de la asociación, misión, división, unión, si eres directivo de la iglesia, si eres un hermano laico, no caigas en la subversión. No te apartes ni a diestra ni a siniestra de esta ley, para que todo te salga bien. Josué 1:7. Cuando lleguemos a ese punto, los que busquemos, porque hay muchos que no lo van a hacer, los que busquemos y lleguemos a ese punto, se manifestará la unidad en el pueblo de Dios. Y los que se unan sobre la base de la verdad, solo sobre esa base, serán los únicos a quienes Dios bendecirá con el derramamiento del Espíritu Santo. Así los opositores a esta verdad digan: no será así, nosotros somos acá, somos los fieles, ellos están fuera de la iglesia. Digan lo que digan, pueden decirlo, si quieren díganlo todo el día hasta que la lengua se les canse, pero eso no cambiará la verdad en mentira. Porque la verdad es verdad solo porque es verdad. Nada más. Es tan sencilla que no necesita cosas complicadas para tener que clarificarla. ¿Acaso lo que tú pienses, por más sincero que sea, va a ser verdad? ¿Acaso porque tú lo digas va a ser la verdad? No. La Biblia lo dice, y lo que dice la Biblia, eso es la verdad. Juan 17:17. Así que todas tus ideas, lamento comunicarte el día de hoy, son pura subversión. Y que tú quieras venir a acusar a la verdad de subversiva o a los que la publican de ser participantes de subversión, creo que ya deberías de estar aterrorizado por difamador. Ya deberías pedir al cielo que te desaparezca del planeta o que te cambie de una vez el corazón y que seas humilde, porque no tienes más opción, no tienes más salida. Es la hora de que el pueblo del Señor entre en la libertad final. Ya ha comenzado el tiempo de la liberación. Ya habíamos mencionado, hicimos una campaña que titulamos La Liberación. Ya empezó. Aquella época dio inicio a este camino que libertará al pueblo de Dios. Las trompetas ya han sonado para que el Israel de Dios salga libre a través de la proclamación del tercer ángel. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto al llamado de Dios, hoy también el pueblo del Señor sale liberado por el Señor. Atravesando el mar de las tempestades, el mar de la oposición, a quien Dios parte por la mitad para que su pueblo pase en seco. Pasar en seco es pasar con este libro. Cuando tú lees este libro, cuando vives de toda palabra que sale de este libro y del espíritu de profecía, estás pasando en seco. No hay nada que te pueda ahogar. Así es el poder de Dios. Vamos a pedirle a Jesús en el día de hoy que nos ayude para que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar.
Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Y te rogamos, Padre Santo, que tus palabras, Señor, queden grabadas en nuestra mente y corazón, para que podamos comunicarlas a quienes todavía no las conocen. Quédate con nosotros en el día de hoy y danos tu Santo Espíritu, porque te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano. Hoy hemos aprendido un hermoso tema más de la historia del profeta Isaías. No te olvides que estamos a través del Face, Twitter, YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través del magazine de Buena Fuente con el mensaje de los tres ángeles y en el hashtag del Último Llamado Divino y el departamento de publicaciones del tercer ángel del Último Llamado Divino. Estamos también a través de Radio Líder 5 de la tarde, AM 1240, FM 987, con los temas de las enseñanzas de Jesús. YouTube 9:3 de la tarde con Daniel y el Apocalipsis. Un feliz sábado, querido hermano, y que Dios te bendiga. Amén.